Hola familia cósmica, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Dimensión de Luz, los programas en directo de Nube de Conciencia. Y hoy vengo aquí a hablar sobre un tema que ha cambiado mi vida y que seguramente esté cambiando la de muchas personas ahora en todo el planeta. Y espero que poco a poco todos vayamos abriéndonos a esta nueva forma de ver la realidad, a esta nueva forma que nos merecemos de alguna manera. Y creo que todos hemos venido a este mundo pues para traer un regalo, para traer algo valioso al mundo, ¿no? Entonces, mi regalo para el mundo es Nube de Conciencia, es la forma en la que yo pues he conseguido aunar todos mis conocimientos, todo lo que soy capaz de crear y de concebir. Y justo pues este podcast fue una forma de comenzar a abrirme a lo que realmente soy y en verdad es esa niña, ¿no? Esa niña que siempre he sido y que siempre seré. Y que, bueno, al final yo creo que durante este recorrido de la vida, al inicio, pues todos como que nos olvidamos de alguna forma de ese niño, ¿no? De esa niña que en el fondo está con ganas de expandirse, ¿no? Y de querer mostrar todo lo que tiene en su corazón. Y muchas veces por el hecho de adaptarte, por el hecho de encajar, por el hecho de adaptarte a la sociedad, ¿no? Pues como que te vas alejando poco a poco de ese niño, de esa niña que en verdad tiene lo más valioso, que es pues esa inocencia, esa autenticidad, esa libertad de expresar todo aquello que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, en este proceso de despertar estamos todos, ¿no? Ahora mismo estamos todos en un momento, wow, que yo creo que como almas nos hemos estado preparando durante muchos, muchos años, muchas eras, y ha llegado el momento de por fin traer a tierra esa nueva humanidad, ¿no? Entonces, pues se me pone la piel de gallina ahora mismo, pero es que es así, es un momento tan importante para todos y es tan bonito ver que todo se está cayendo, o sea, que todo eso que creamos, porque nosotros también en el fondo somos responsables de todas estas sombras que está habiendo en el mundo, porque nuestro mundo interior no está reflejando todo ese dolor que llevamos dentro, toda esa falta de autoescucha se está reflejando fuera. Entonces, ahora es nuestro momento de que de alguna forma empecemos a trabajar ese niño, esa niña, lo escuchemos para que todo eso que está dentro de nosotros se proyecte hacia afuera y podamos manifestar esa realidad, ¿no? Ese cielo en la tierra que al final todos queremos, que se tangibilice, ¿no? Entonces, bueno, esta es una breve reflexión introductoria para que os empecéis a unir. Y bueno, pues, ¿qué contaros? Es la primera vez que hago un directo sola y creo que ya era el momento de hacerlo porque eh, ya han sido 2 años desde que creé este podcast, Nube de Conciencia, y han sido 2 años de mucho aprendizaje, ha sido 2 años en los que me he permitido al fin poder afrontar ciertos miedos, porque es verdad que yo tenía muchos miedos al principio, demostrar mi talento como periodista, lo primero de todo, porque yo sé que siempre he tenido mucho potencial de hablar en público y me encanta hacerlo, me gusta compartir, me gusta entrevistar a gente, me encanta escuchar y yo creo que un periodista, lo primero de todo, es un gran escucha, o sea, una persona que escucha bien, un periodista siempre sabe escuchar lo primero de todo y ya luego pues puede hablar. Entonces yo creo que soy una buena periodista por eso, porque escucho muy bien. Entonces, pues eso, quería pues por fin hablar de mi despertar, que es un tema pues que me ha cambiado la vida. O sea, yo creo que es un detonante total en tu existencia, es un detonante de todo aquello que has concebido, o sea, de todo aquello que tú creías que era real, se cae por completo. Y al fin abrazas a ese auténtico yo, a esa verdadera persona que tú eres. O sea, entonces es tan bonito el poder permitirte al fin, tras todo ese caos que vives, porque el despertar espiritual o el despertar de conciencia, que son dos conceptos distintos, lo voy a explicar ahora, pero que se correlacionan entre sí, es algo tan poderoso y de hecho no solo ocurre una vez en la vida, sino que también puede ocurrir varias veces en la vida el despertar de conciencia y todo eso, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, retomando un poco todo el inicio
de lo que fue mi despertar. Yo en 2019 tuve mi despertar, pero tendría que irme un poco antes, que fue cuando terminé la carrera en junio de 2018, que pues eso, terminé mi carrera en periodismo y yo aspiraba a tener un puesto de trabajo como todo estudiante de carrera, pues claro, se ve ahí, wow, que soy un gran estudiante, un gran profesional, venga, ya me lanzo al mundo laboral y voy a empezar pues eso, a sacar lo mejor de mí, ¿no? Todos tenemos ganas de sacar nuestro potencial al salir de la carrera, obviamente. Entonces, bueno, pues yo aspiraba a un puesto en el Museo Universidad de Navarra, que es donde yo estudié, y era un museo pues muy moderno, que lo estrenó de hecho el rey de España, o sea, un museo súper guay de arte contemporáneo, porque a mí me encanta lo que es el periodismo cultural. Entonces, bueno, al final el periodismo cultural es un tipo de periodismo que, quieras o no, pues habla del arte, habla de la música, de la danza, de las artes escénicas, que al final, queréis o no, pues se vincula mucho también con el sentir, ¿no? Con todo lo espiritual, con todo ese sentir, ¿no? Es como que tiende a ser un tipo de periodismo más positivo, un periodismo más sentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaba todo eso. Y resultaba que, bueno, al final, pues, para mi desgracia, que no fue una desgracia, al contrario, fue un gran milagro para mí, yo creo que fue lo mejor que me pasó, que no me cogieran ese puesto de trabajo. Pues no me cogieron. Y para mí fue, uff, o sea, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo porque yo estaba, vamos, súper ilusionada, había dado todo de mí para que me cogieran en ese museo y no me cogieron. Y bueno, pues así fue mi historia. Entonces pasó el tiempo y nada, pues ese verano que fue julio, agosto, septiembre, fue en septiembre que me dijeron que no y en octubre pues yo estaba muy mal, o sea, estaba en una situación muy caótica en mi vida, estaba mal con mi familia, estaba mal con todo el mundo, vaya, o sea, eso me había creado una nube en torno a mi existencia que vamos, que eran muchas cosas dentro de mí que no estaban bien. Y al final hubo una noche que creo que ha sido una de las más oscuras de mi vida, por no decir la más oscura, que yo en ese momento, no sé, o sea, no sé con quién hablé, pero yo hablé de corazón. Y en ese momento fue como, wow, eché todo. O sea, fue un momento que, uf, es que no voy a poder hablar. A ver, que me liberé, que pedí a Dios o... Estaba como en una fase en la que yo no sabía si creía en Dios, si había algo más, pero yo sabía que este mundo no era como era, como tenía que ser. O sea, este mundo no... Yo sabía dentro de mi corazón que no era como tenía que ser. Algo me decía que esto no puede acabar aquí. O sea, es que esto no puede ser así. Y al final, pues lo que hice fue echar todo. Hablé con Dios y con todo mi corazón abrí mi corazón de una manera que expandí todo mi ser en esa noche. O sea, y lloré tanto que lo eché todo. O sea, y me liberé de alguna manera de un peso. Y me propuse en ese momento cambiar para bien, para ser una mejor persona. Y lo decidí yo misma. Pero en ese momento como que hubo un crack dentro de mí, ¿no? Como que me rompí profundamente. Y es que el despertar de conciencia o el despertar espiritual al final es como una forma de... Te rompes, o sea, no es tan fácil. La gente dice, oh, la espiritualidad, pero la espiritualidad es un camino uff, que requiere coraje, lo primero de todo. Requiere muchísimo coraje. y, y afrontar muchas cosas dentro de ti. Aceptarlas, sobre todo, aceptar que el mundo que tú concebías no era real para ti, o sea, no eras tú, no estabas aceptándote tal y como eras. Entonces, bueno, ya se me ha pasado, pero es que me emociona recordar ese momento porque estoy súper agradecida con eso que viví esa noche, de verdad. Y, y bueno, entonces pasaron unos meses y me acuerdo que en enero tuve un conflicto con una buena amiga del colegio, que fue como un crack también en mi vida. Y, y bueno, pues pasaron creo que sí, 2 meses creo que pasaron. Y de repente hubo una semana que me empezó a aparecer el 11-11, pero por todos lados. Mi subconsciente me llevaba al reloj y veía 11-11. Al día siguiente, 11-11.
Y el día siguiente, 11, 11. O sea, eran todos los días 11, 11. Y pensaba que estaba, no sé, era un poco raro que ese número me persiguiera tanto. Y digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Que este número está por todos lados. Y nada, o sea, yo como que tampoco le da importancia, pues llegó un punto en que me llegó a agobiar tanto ese número que dije, Dios mío, este 11-11, ¿por qué me está persiguiendo tanto? Mirar que yo, o sea, yo supersticiosa siempre he sido, o sea, siempre he tenido ahí un tilín de superstición, pero, ¿sabes? Como que era un número un poco, pues eso, que empecé a investigar, de hecho, o sea, fue como que me atrapó ese número y fui investigando un poco más por esos tiros, ¿no? De mirar un poco de numerología y así. Y nada, o sea, tú sabes que eso no es normal. O sea, tú cuando ves ese número varias veces, algo dentro de ti te está diciendo que esto no es normal. O sea, viene de otro lado, viene de un lugar y me está avisando de algo, porque esto no, nunca me ha pasado. O sea, entonces fueron como 7 días más o menos, que todos los días, literal, 11-11. Entonces, nada, pues a partir de ahí resultó que, no sé, creo que fue por marzo también, que hubo un día que de repente me dio como un pinchazo por aquí, por la cara. Es como que mi sistema nervioso se alteró por completo, ¿vale? Entonces me dio como un pinchazo por esta zona más o menos y de repente la mitad de la cabeza se me adormeció por completo. Y yo, uy, vaya, me empecé a emparanoiar mucho y le dije a mi madre, oye mamá, que se me adormeció toda la cabeza, no siento la mitad de la cabeza, mamá, esto me está preocupando, esto me está preocupando. Y nada, pues fuimos al médico, urgencias. Me dijeron que era un aura de migraña, por lo que habían mirado y tal, que era muy probable que tuviera un aura de migraña. Científicamente pensando, eso era el diagnóstico que me dieron, que yo tenía un aura de migraña. Y me preguntaron, pues eso, pues si tenía algún antecedente familiar. Bueno, ya sabéis cómo es la medicina en general, ¿no? Y no sé, me resultó muy raro. O sea, yo creo que el despertar de conciencia al final también tiene esa parte de muy física. O sea, hay una parte dentro de ti que también pues es muy física. O sea, tu cuerpo se está adaptando a una nueva frecuencia, a una nueva vibración. Entonces, claro, yo como creo que de alguna forma cuando pedí a mi alma ese cambio, creo que también pues hubo como un despertar abrupto dentro de mí, o sea, fue un despertar espontáneo lo que a mí me pasó. Entonces, no sé si fue una apertura abrupta de mi tercer ojo o que se me activó algo dentro de mí que de alguna forma, pues poco a poco, o sea, todo eso que me pasó a nivel nervioso desestabilizó todo mi organismo. O sea, entonces como que yo empezaba a sentir síntomas súper extraños y sentía pues dolores de tripa, de repente me empezaron a salir verrugas, o sea, literal, verrugas en el cuello, verrugas en las manos, verrugas en la espalda, o sea, yo decía, pero ¿qué me está pasando? O sea, llegué a un punto de creer que me habían hechizado, que me habían hecho brujería o algo, os lo prometo. Y dije, Dios mío, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Que esto no es ni medio normal. Y bueno, o sea, los médicos me decían que estaba pasando por una fase de ansiedad, ¿vale? O sea, yo en plan, vale, ansiedad, pero es que, no sé, yo me sentía normal, pero claro, eso es lo que, la conclusión que la medicina, que la ciencia te quiere dar, ¿no? O sea, pues estás pasando por una fase de ansiedad. Entonces aquí es el punto clave realmente. O sea, ya luego os cuento todo lo que me pasó a nivel de mi apertura de conciencia y tal, pero, o sea, en el punto de la enfermedad, en el punto en el que tú estás en lo más hondo, lo que ocurre es que tú tienes que decidir entre el amor o el miedo. Tú decides. O sea, ahora mismo todo lo que yo viví ese 2019 se ha extrapolado a nuestro globo, a la Tierra. Y no soy la única que le ha pasado eso. O sea, mucha gente antes de que pasase todo esto de la pandemia vivió ese despertar de la Kundalini, ese despertar de conciencia. Entonces, en ese momento tú decides si ir por el camino del amor o por el camino del miedo. Entonces, yo todavía pues seguía en un estado muy mental, o sea, muy de aferrarme a lo físico, a mi ego, vaya. Entonces, claro, yo pensaba, o sea, os prometo literalmente, yo creía que me estaba muriendo. O sea, os prometo que creía que me estaba muriendo.
Porque cada día, o sea, os prometo que tenía miedo de irme a la cama porque pensaba que no me iba a despertar. O sea, pensaba que no me iba a despertar. Yo le decía, mamá, por favor, tú mírame, tú mírame a la noche a ver si estoy bien. Mírame a ver si sigo respirando, por favor. Entonces, eso, tenía mucho miedo dentro de mí. Y, y claro, yo cada día amanecía y os prometo que es que era un milagro para mí estar despierta. Y bueno, y ahora ya lo sigue siendo. Sigo valorando mi vida de una manera increíble. Entonces, ese estado de enfermedad a mí me cambió por completo. O sea, ese estado de enfermedad me ayudó a darme cuenta de que la vida es un regalo, de que estar en este cuerpo físico, estar en este planeta, es un regalo inmenso. O sea, es un regalo divino. Y yo cada día, o sea, desde el momento en que me pasó toda esa enfermedad, porque yo literalmente me había sentenciado como enferma terminal, os lo prometo. O sea, yo ya estaba ahí, en mi mente me había creado la idea de que ya me estaba muriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en ese proceso de enfermedad? Que fue durante todo 2019. Ningún médico fue capaz de decirme qué me estaba pasando. Ningún médico. Me hicieron pruebas de resonancia, me hicieron pruebas de un TAC, me hicieron todo tipo de pruebas. Ningún médico me dijo absolutamente nada. Todo estaba correcto, todo estaba bien. Vale, todo estaba bien. Entonces yo digo, vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, en ese proceso que os cuento, desde marzo que tuve ese pinchazo y que se me desactivó, o sea, me desequilibró todo el sistema nervioso, hasta finales de 2019 fue mi súper despertar. Y me pasaron muchas cosas, muchísimas cosas me pasaron en ese proceso. O sea, hubo una apertura total de mi conciencia. Bueno, ahora voy a decir la diferencia entre despertar espiritual y despertar de conciencia para que quede un poco claro. El despertar de conciencia es nuestra capacidad de abrirnos, o sea, que nuestra mente, nuestra conciencia también se expande mucho más. O sea, es nuestra percepción de la realidad que nosotros somos capaces de co-crear, ¿no? Y que se proyecta hacia afuera. Entonces, ese es el despertar de conciencia, nuestra capacidad también multidimensional, ¿no? De llegar a otros planos. Mientras que el despertar espiritual es un despertar más desde el corazón, de apertura, de nuestro sentir, de nuestra alma. Entonces, en este caso, mi despertar, que os digo, durante 2019 fue un despertar más de conciencia. O sea, mi conciencia se abrió mucho más a lo que sería, pues lo que hablo mucho en Nube de Conciencia, que es la apertura de nuestra conciencia cósmica. Entonces, en ese proceso, pues tuve muchísimas experiencias en lo que sería el astral, en un montón de planos. O sea, pude experimentar muchas cosas en ese periodo. O sea, os puedo decir que es que pude ver tantas cosas, de verdad, que es que dije, wow, Dios mío, es que esto, o sea, esto no es mi imaginación ni de coña. Esto que estoy viendo es real, tío. O sea, es que esto es real. Y llega un punto en que, o sea, sí, es verdad, llega un punto en que crees que te estás volviendo majara, que te estás volviendo loca. Entonces dices, ostras, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y claro, pues yo en ese proceso que viví, pues wow, o sea, ¿qué deciros? Es que vi tantas cosas, pude tener contacto extraterrestre, pude ver seres de luz también, pude contactar con fallecidos también, gente que ya había fallecido, y también pude ver cómo los entes oscuros que se aprovechan de nuestra energía o que de alguna forma meten miedo en nuestro cuerpo, también pude verlos, o sea, pude verlos a ellos y cómo de alguna manera cuando nosotros estamos vibrando alto dentro de lo que sería el astral, ellos tienen como una tecnología que de alguna forma nos hace bajar la vibración. Entonces yo os prometo que, por ejemplo, una experiencia que tuve muy hardcore, que se la conté a mi mejor amiga, fue que yo estaba soñando un sueño súper, súper bonito. O sea, pero que estaba vibrando tan alto, o sea, yo estaba happy flower en ese sueño. Y de repente no sé qué noté, que de repente como que tuve o sea, como que me entraron imágenes como súper, súper oscuras. Y yo, pero Dios mío, ¿qué me está pasando? Que de repente estoy teniendo un sueño súper bonito y de repente se me mete como una energía rara. Y yo, de hecho, seguramente, pues claro, yo estaba vulnerable, no hacía mis decretos de protección ni nada como hago ahora. Entonces, pues
lo que pasó fue que tuve como un sueño de un hombre como oscuro, como con túnica negra, que se me puso delante y empezó a reírse. ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo, ¡uy! Y me asusté, o sea, me desperté con el corazón palpitando, pero a mil. Y os prometo que mi conciencia como se fue a un momento de mi pasado, de cuando era una niña, porque esa risa yo ya la había escuchado cuando era una niña. O sea, yo dije, Dios mío, pero esto, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Como que me acordé de esa risa de que yo también la había escuchado cuando era niña. Entonces dije, uy, qué raro es esto. Y cuando abrí los ojos, o sea, os prometo que cuando abrí los ojos, vi como una especie como de platillo, es que no sabía cómo explicaroslo, o sea, era como una especie de platillo raro, como un holograma, como de las películas estas que son como una luz que es como blanca azulada. Pues se me puso por encima y vi en medio como la pirámide y el ojo que todo lo ve, o sea, la pirámide de los dólares que se ven en los billetes americanos, pues tal cual, os prometo, yo pestañeando como una loca, en plan, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser que esté encima de mí eso, o sea, no me lo creía, o sea, no me creía que estuviera eso encima de mi cabeza. Y digo, no, 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 me fui al baño, hice mis necesidades, volví y le hablé a mi amiga y le dije, ostras, no sabes lo que me acaba de pasar, que esto es muy, muy fuerte. O sea, es que pude ver esa tecnología que usan ellos para meternos miedo en el cuerpo cuando estamos en el astral, tío. O sea, tienen algo ahí, ¿eh? O sea, os prometo que creo que tienen algo ahí. Pero bueno, que tampoco me quiero enrollar con esto, pero para que veáis el nivel de apertura que tuve en ese proceso, o sea, de decir, ostras, esto que me está pasando no me lo puedo callar, o sea, esto que me está pasando no me lo puedo callar, tengo que decirlo, tengo que decir esta verdad que estoy viviendo. Entonces, o sea, fueron tantas cosas, tantos sueños lúcidos, pero también cosas súper bonitas, o sea, sueños súper reveladores a nivel de todo mi cuerpo energético, soñé también como que me salía una flor de mi zona de chakra sacro, o sea, preciosos, sueños increíbles, súper bonitos y que todavía los recuerdo, vamos, con el alma y que me marcaron por completo. Entonces, yo creo que cuando estás despertando tu conciencia es súper importante fijarte en tus sueños, fijarte en todo aquello que tu subconsciente te está queriendo decir y que también te está avisando de ciertas cosas que igual tienes que trabajar, ¿no? Que tienes que prestar más atención. Por ejemplo, a mí me decía mucho que prestase atención a mi zona de la garganta. Y de hecho yo creo que sí, que en verdad creo que ya lo he sanado porque creo que tenía un mensaje que dar, ya lo estoy dando. Pero también un poco pues en relación también a la autoestima, a la creatividad, todo este chakra pues lo tenía bastante atascado, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que mi mayor consejo sería ese, ¿no? De prestar mucha atención a qué te está diciendo tu subconsciente cuando estás soñando, ¿no? Y bueno, va, que es que son tantas cosas, pero remarcaría eso, todo lo que viví me cambió por completo y me ayudó a ver que no estamos solos en el universo, que hay seres que buscan lo mejor para nosotros también, ¿no? Que nos quieren, que nos aman incondicionalmente y que nos están ayudando en este proceso de transformación de nuestra conciencia, de nuestro ADN, de todo lo que estamos viviendo y que cada vez más personitas pues se van a dar cuenta de que está habiendo una transformación, ¿no? de nuestra conciencia, de cómo estamos creando el mundo con nuestra mente, ¿no? Y con nuestro alma también, que el alma también pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, resumiendo un poco, todo este despertar de conciencia, porque yo estaba muy mental también, hay que decirlo, me llevó también a un despertar espiritual, o sea, eso me permitió abrir mi corazón, porque yo creo que yo desde siempre he sido una persona muy espiritual, o sea, de hecho, desde muy pequeña he sido como muy que me he vinculado con todo lo relacionado pues a temas de espiritualidad, me ha gustado mucho pues todo lo relacionado también a las culturas antiguas, que de hecho yo me siento súper vinculada con los incas, con la cultura incaica. De hecho yo siento y sé que estuve ahí, porque también durante mi proceso de despertar también pude ver imágenes del pasado, o sea, de lugares que yo siento que estuve ahí. Y dices, wow, 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 es que sí, estuve ahí, esa era yo, ostras. Entonces, te hace una ilusión darte cuenta que tu conciencia es tan, tan poderosa que es que nada de lo que tú concibas, es que todo se puede cumplir, todo lo que tú concibas como real se puede cumplir, ¿no? Entonces,
buah, es que es increíble, es increíble. Entonces, ese despertar espiritual, de hecho, yo todavía lo estoy teniendo. O sea, ese despertar espiritual es un reinventarte completamente cada día que te despiertas. O sea, la espiritualidad es un viaje, es la vida misma. O sea, es una experiencia, no es una creencia, es una experiencia que tú te permites vivir cada día, ¿no? Entonces, volver a... La espiritualidad también te permite abrazar pues a ese niño, a esa niña, ¿no? Esa inocencia, a eso que tú eras de pequeñito. Entonces, yo estoy súper agradecida porque en verdad esto que me pasó también me hizo volver a esa niña, ¿no? A esa niña que le encantaba crear revistas, comunicar, que le encantaba pues tener todo murales de lo que era Machu Picchu, los incas, bueno, todo lo que son culturas antiguas. De pequeña me encantaba y hablaba con muchísimo amor en las clases del colegio. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí os muestro una revista que hice de pequeñita, que bueno, pues se titula Perú, la tierra de los incas, edición 1, ¿vale? La primera edición, porque también hice varias ediciones. Entonces, para que veáis que mi lado periodístico estaba desde muy chiquitita. Y bueno, pues aquí hablo pues del tumi mochica, que era un tumi ceremonial, o sea, un cuchillo ceremonial, perdón, que usaban los incas. Bueno, aquí está el tumi, os lo enseño también para que veáis mis recortes de niña pequeñita y todos los corazoncitos que ponía y bueno, todo eso, ¿no? Que me encantaba pues informar. Mi pasión siempre ha sido comunicar. Y nada, aquí el nombre de todos los incas del Perú, también, todos los incas que hubo, pues bueno, de hecho me los sé de memoria, me los sé de memoria todos, y palabras en quechua también, o sea, todo eso que yo de pequeñita sabía que estaba dentro de mí, ¿no? Que había estado allí, entonces como que conservaba un poco esa nostalgia, esa añoranza de haber estado en ese lugar, joder. Bueno, aquí la bandera de Perú, el mapa de Perú, y bueno, ciudades también. Aquí la ciudad de Arequipa. Aquí también está el Misti, que es un volcán muy famoso de Perú. Bueno, muchísimas cosas que, sobre todo iglesias representaba. También estaba como muy centrada en esa espiritualidad, ¿no? En edificios altos, todo eso, ¿no? O sea, como que me causaba ahí un sentir, ¿no? Por eso lo plasmaría en las revistas. Y eso, pues aquí también Machu Picchu. Machu Picchu. Y cositas incas también, pues bueno, naturaleza, Pachamama por todos lados, animalitos, en fin, bueno. Y hay una parte aquí que sale Machu Picchu y que justo hay una parte en la que sale una carita, ¿no? Dicen que se crea como una cara con lo que sería la figura de Machu Picchu. Y pone, extraño, ¿verdad? Que no se intenta decir la naturaleza. Eso es lo que puse yo. Y bueno, pues eso que aquí os muestro un poco pues esas partes de mí de pequeñita, ¿no? Que al final pues tu niñita pequeña siempre te está hablando, te está pidiendo que le hagas caso, ¿no? Que saques todo eso que ella pues tiene dentro, ¿no? Entonces esa fue una revista que creé con no sé cuántos años, muy pocos, a ver, pues voy a decir que con 10 años, sí, con 10 años, con 10 años la creé. Y bueno, pues eso es, o sea, claramente esto que estoy creando con Nube de Conciencia es una muestra de lo que soy. O sea, yo creo que todo proyecto que creamos, todo proyecto que nos mueve y que queremos mostrar al mundo, al final es lo primero de todo te llena a ti. O sea, es algo que a ti te hace sentir realizado. Y que por más tiempo que pase, por los obstáculos que se puedan venir por delante, es que tú no vas a parar de hacerlo. O sea, es que sientes un impulso dentro de ti que dices, wow, es que esto me mueve todo, me mueve el alma y no puedo parar de hacerlo porque es mi pasión y me encanta. Entonces, en Nueva de Conciencia claramente hago eso. O sea, igual en estas revistas no hacía tanta espiritualidad, pero como que estaba reflejando un poco lo que ahora, hoy en día, pues está pasando de alguna forma, ¿no? Que es todo este cambio de los soles, porque los incas pues vinculaban mucho los soles, también adoraban al sol y todo eso, ¿no? Entonces, son tantas cosas, tantas conexiones. Y bueno, ya volviendo al tema, pues es verdad que durante todo ese proceso de despertar también como que vas recibiendo muchas señales, ¿no? Hay muchas sincronías, ya pues, con las sincronías numéricas que os he dicho, que me pareció el 11-11 al principio del todo, pues van ocurriendo más y más sincronías en todo sentido, o sea, sincronías
de ideas con un amigo que estás pensando justo lo mismo que él y ella, o sea, son cosas muy curiosas, ¿no? Entonces yo pues estaba, cuando ya tuve mi despertar y ya como sentí que ya había pasado todo ese proceso, esa noche oscura del alma, como lo suele llamar el autor Joseph Campbell, la noche oscura del alma, pues eso te lleva, según él también, según Joseph Campbell, te lleva a un tesoro espiritual, te lleva al elixir, a algo que ese viaje oscuro, ese viaje de luces y sombras, te trae ese regalo, ¿no? Que es recuperar esa esencia que eres, ¿no? Y al mismo tiempo aunas todos esos dones, todas esas virtudes que tú tienes para traer al mundo un regalo. Entonces, mi regalo, pues, mi regalo es este podcast. Mi regalo es esta forma de comunicar y no puedo parar de hacerlo porque me encanta. Entonces, ya está, es ese el regalo que yo me traje de ese viaje, ¿no? De ese viaje espiritual. Entonces, ya llega un proceso de lo que le llama también Joseph Campbell el ermitaño. El ermitaño es un proceso pues de introspección, que te sientes solo, que como que vuelves de ese lado súper místico y vuelves a tierra. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Porque, madre mía, la que me ha caído. Entonces dices, vale, a ver, voy a analizar todo, voy a reposar todo, lo voy a hornear ahí, este pastelito voy a cocinarlo, voy a ver qué preparo y lo voy a meter al horno y que repose, a ver, que se haga poquito a poquito. Entonces ahí tú, en ese proceso del ermitaño de entre comillas, aislamiento, porque también buscas pues de alguna forma autoescucharte, pues es verdad que te sientes solo, que sientes que, joder, pues que, madre mía, ¿qué me ha pasado? O sea, te preguntas un poco por qué a mí, pero en verdad es que en el fondo, al cabo de un tiempo te acabas dando cuenta de que es una gran bendición, que ha sido una bendición que te haya pasado todo eso, ¿no? Entonces, cuando pasa eso es como, Buah, ¿qué hago con esto? Entonces, de alguna forma como que también quieres que alguien te escuche. En mi caso, pues mi madre fue un gran apoyo para mí. Mi madre me estuvo escuchando, estuvo apoyándome en los momentos más duros de mi despertar, en todos esos momentos que creía que me estaba muriendo y estuvo de principio a fin. Gracias, mamá. Y bueno, también más personas me estuvieron escuchando, o sea, pero mi madre fue la principal, entonces no me sentí tan sola en ese proceso, ¿no? Pero es verdad como que tienes la necesidad también de que otras personitas de tu entorno pues sepan, ¿no? De alguna forma que te ha pasado y que, joder, pues que ha habido un cambio en ti. Entonces, o que sí, a ver si hay alguien como tú que también haya vivido algo semejante. Entonces, en mi cuenta personal empecé a publicar, cositas, empecé a publicar, pues la primera pregunta que hice, que de hecho estuve media hora pensándomelo, os lo prometo, estuve como media hora pensándolo sin publicarlo o no, porque tenía miedo de que se me juzgara por loca, pero dije, no, es que lo voy a publicar y ya está. Entonces lo que hice fue, la pregunta que hice fue así, pregunté si alguien había experimentado alguna vez telepatía, porque de hecho yo había experimentado algo telepático hacía poco, entonces dije, bueno, pues voy a preguntar algo así que es un poco light, encima la telepatía, pues bueno, es un tema que igual hasta cierto punto pues no es tan raro, pero un poco extraño es, ¿no? Entonces, nada, tuvo súper buena acogida el tema de la telepatía, de hecho lo titulaba Quiz Espiritual, en mi cuenta de Talía Villar, porque la cuenta de Nube Consciencia todavía no existía, entonces puse Quiz Espiritual y preguntaba cositas, ¿no? Entonces, pues la gente me contestaba, de hecho me decían, ¡buah! Me encantan tus preguntas, Talía, qué chulo, no sé qué. Entonces, como que yo vi que había muy buena acogida en este tema. Y dije, ay, pues qué ilusión. Joder, yo que pensaba que estaba aquí sola en el mundo, que me creía ahí en plan un poco loca, pues al final va a resultar que no lo estoy tanto, ¿no? O que hay gente que le ha pasado cosas semejantes a mí. Entonces, bueno, pues esos quizzes espirituales al final, pues como que los dejé de hacer un poquito y como que dejé un poco de intriga en mi perfil personal diciendo, oye, que tengo un proyecto personal relacionado con estos temas de los quizzes. Si os interesa, pues oye, ya os diré noticias pronto, ¿no? Y bueno, pues eso me llevó a crear pues Nube de Consciencia, ¿no? Y empecé pues a crear sobre todo lo que sería pues la intro del podcast, todo lo que, bueno, de alguna forma pues te hace crear un formato de audio, ¿no? De podcasting.
Entonces eso, me compré materiales, me compré todo eso, ¿no? Pero bueno, o sea, en sí, yo creo que en este proceso como de creación también es muy bonito porque te ayuda a darte cuenta de que estás aunando todos esos dones y que estás empezando a tangibilizar ese regalo, ¿no? Que quieres dar al mundo, ¿no? Y ese proyecto que de alguna forma sale de tu corazón, ¿no? Es que sale de tu corazón. Entonces te vas dando cuenta de que, joder, pues no estás tan sola, que al final pues te das cuenta de que todos somos uno, ¿no? Todos somos uno en este proceso, ¿no? Y que al final todas esas pequeñas cositas que salen de tu corazón, al final muchos resuenan con ello. Igual unos más, otros menos, pero al final en el fondo todos resonamos. Y bueno, volviendo igual un poco a antes de esto de tangibilizar todo mi proyecto, también es verdad que tuve como momentos de manifestación inmediata, o sea, de que tuve como circunstancias de manifestar cosas muy inmediatamente, decir, wow, o sea, es que yo creo que en 2019, 2020, inicios de 2020, estaba elevándose tan rápido la vibración del planeta que os prometo que yo creo que, o sea, yo me considero una semilla estelar, pero bueno, tampoco me quiero etiquetar, pero eso, que siento que soy como súper buena manifestadora en el sentido de que manifiesto las cosas muy rápido. Entonces, tuve dos cosas que me impactaron mucho también en ese proceso de despertar, que fue que yo, pues bueno, me encanta, no sé si lo hacéis vosotros, pero yo al principio del año me gusta sobre todo poner pues mi lista de cositas que quiero que me pasen ese año o que quiero manifestar, ¿no? Entonces, como que pedí, bueno, voy a destacar dos cosas, que fue una, pasar un día de spa para mí solita. Y luego otra cosa que quería manifestar era un concierto de Pablo Alborán, que, bueno, o sea, a mí me encanta Pablo Alborán, me encantan sus canciones, y bueno, pues yo quería manifestar esas dos cosas, ¿no? Entonces ocurrieron circunstancias, o sea, el universo hizo todo lo posible para que yo materializase todo eso, y yo sin gastarme un duro, o sea, y es que el concierto de Pablo Alborán era súper caro, entonces yo me había quedado sin entrada, os lo prometo, me había quedado sin entrada para el concierto de Pablo Alborán en Pamplona. Y mira que Pamplona es una ciudad pequeña y para una vez que viene Pablo Alborán a Pamplona fue como, madre mía, me lo voy a perder. Nada, faltaban 3 días para el concierto. Y yo en plan, buah, no voy a ir, no voy a ir. Y yo antes de que pudiese ir al concierto, yo había soñado 3 veces con Pablo Alborán. La primera, había soñado que estaba con él en algún sitio. La segunda soñé que estábamos como en una gala y él me presentaba como que yo era su mejor amiga y que nos enfocaba ahí un foco gigante y yo súper ilusionada de que Pablo Alborán y yo éramos mejores amigos, bueno, en fin. Y luego otra tercera vez que no me acuerdo muy bien, o sea, soñé 3 veces con él. Y nada, faltaban 3 días para el concierto. ¿Qué pasó? Que yo ya había perdido toda fe. O sea, yo ya había perdido mi fe, pero yo en ese tiempo de que salieron las entradas hasta el día de su concierto, yo sentía como una certeza dentro de mí de que iba a estar dentro de ese lugar. O sea, yo sentía algo dentro de mi corazón de que iba a estar en el concierto, o trabajando o como espectadora. Y nada, pues faltan 3 días y de repente mi socio me dice, oye Talía, que resulta que una amiga no va a ir al concierto de Pablo Alborán. Y nada, que te da su entrada. Yo, ¿qué? O sea, que te la regalan, que no hace falta que le pagues nada. Yo, ¿qué? Sí, 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 que te la da yo. Madre mía, o sea, no me lo creía. Y de hecho fui con la prima de esa chica que no había querido ir y tal. Y yo, madre mía, o sea, fui al concierto de Pablo Alborán en gradas, buena vista, o sea, increíble. Y yo lo había escrito en mi lista de cosas que deseaba. Y fue mágico, o sea, en 2019, cuando todavía no existía la pandemia, ¿eh? O sea, y yo estaba en pleno de mi despertar, o sea, yo estaba en mi proceso de despertar de que creía que me moría, de hecho. Y ese concierto fue mágico para mí, o sea, os prometo que hubo una canción que me puse a llorar de unas maneras que es que di gracias a Dios, di gracias a todos, expandí mi corazón de unas maneras en ese concierto que dije, wow, gracias, 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 porque Dios, es que los milagros existen, o sea, los milagros sí que existen. Y nada, o sea, me ocurrió eso. Luego otro que también pues igual no es tan boom, pero también, joder, me encantó, fue que escribí pues eso, un día de spa, como os he dicho antes, ¿no? Y también pues yo pues eso lo deseé y lo dejé ir.
Y resultó que, nada, pasaron igual 2 o 3 meses y de repente un amigo de la universidad me dice, oye, Talía, que resulta que le iba a regalar a una amiga un día de spa en el castillo de Gorraiz, que es un castillo pues que está muy bien, con su spa súper elegante y tal, y que no va a querer ir, que no le apetece, que te regalo la entrada al spa. Y yo, ¿what? O sea, de hecho es que me hizo mucha gracia porque yo lo disfruté, me lo pasé súper bien, comí del banquete que nos ponía, o sea, yo feliz de la vida. Pero es que yo en ese momento no me di cuenta de que lo había manifestado, os lo prometo, o sea, no me di cuenta que lo había manifestado. Pasaron como 2 o 3 semanas y dije, ostras, fui a mi lista y lo vi y dije, Dios mío, lo he manifestado. Y sin gastarme un duro en las dos cosas, o sea, y dije, wow, 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 o sea, es que cuando vibras desde el corazón y cuando estás en una frecuencia de wow, de soltar todo, de no esperar nada y al mismo tiempo fluir, o sea, es que ocurre todo, llega todo y dices, madre mía, o sea, es que ¿por qué empleamos tanto esfuerzo? ¿Por qué nos desvivimos tanto con nuestros objetivos, con todo lo que supone vivir? Si al final es que lo importante es lo que ocurre ahora, el presente, y lo valioso es estar aquí y ahora y poder dar lo mejor de ti en este momento, ¿no? Entonces, todo llega si tienes fe. O sea, es que es verdad, todo llega si tienes fe. Y yo tenía fe absoluta en que iba a estar en ese concierto. Y tenía fe absoluta. Bueno, a ver, lo del spa no fue tanta fe absoluta, pero lo deseé muy intensamente desde el inicio. Y luego ocurrió. Entonces, wow. Fueron una de las más poderosas manifestaciones que hice. Y que dije, wow. O sea, es que todo llega. Todo, absolutamente todo llega. Y si tú constantemente te estás hablando bonito, te estás tratando con amor, con compasión y al mismo tiempo lo proyectas en otros, es que creas una abundancia en torno a ti que dices, ¡buah! O sea, es que de alguna forma todo va a llegar. Y es que al final necesitamos de la gente. O sea, ahora mismo, en este momento presente, necesitamos de la gente. Nos necesitamos los unos a los otros. Porque es de la gente de la que viene la abundancia verdaderamente. Entonces, ahora mismo, en este presente, no hacemos nada aislándonos, no hacemos nada poniéndonos esto. No, o sea, es que no, necesitamos abrazarnos, sentirnos, escucharnos. Es que eso es lo que en verdad va a permitir que el despertar de conciencia se acelere de unas formas, ¡boom! Pero es verdad que también necesitamos esa autoescucha, ¿no? El estar conectados con nosotros mismos. En el podcast también estoy insistiendo mucho en en ese, en esa conexión, ¿no? Con el yo superior en estos meses, que es muy importante pues estar muy conectados al yo superior, de escucharnos, pasar momentos de meditación en la naturaleza también, o sea, mucho, 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 para que todo esto que está ocurriendo en el mundo y al mismo tiempo dentro de nosotros hay un equilibrio, porque es que esta dualidad que está pasando ahora mismo es que es brutal. Yo sé que todos estamos iguales, o sea que hay una dualidad muy poderosa, muy de altibajos, pero que nos está llevando a un buen puerto. O sea, al final todo este caos nos está llevando a un buen puerto y bueno, yo no sé cómo sentíais vosotros en 2020, antes de la pandemia, pero es que yo me sentía con una energía, buah, que me quería comer el mundo, que quería hacer de todo, que buah, que es que sentía ahí que súper empoderada me sentía. Entonces, bueno, que, que en sí yo quiero pues ahora destacar sobre todo unos cuantos puntos que también pues quiero, eso, abreviar, tampoco me quiero explayar mucho, pero en sí yo creo que ahora mismo en nuestro despertar, bueno, hay un podcast en el que hablo sobre esto, os voy a decir, el podcast 10 que se escucha tu verdad. En él hago como un desglose de lo que creo que es lo que de alguna forma nos lleva en ese proceso de despertar, ¿no? Que sería, pues el uno lo he titulado Quítate la máscara, quitarse la máscara, perdón, quitarse la máscara, que es pues un proceso de ver tu identidad, ¿no? De alguna forma, o sea, por así decirlo, o sea, es como hacerse la pregunta a ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Quién, o sea, cómo era? No, no me sale como la formulación de la pregunta. O sea, ¿quién quería ser? A ver, ¿cómo era? Es que la tenía apuntada por aquí, espérate. Eso, ¿recuerdas quién querías ser antes de que te dijeran quién tenías que ser? Esa es la pregunta. Entonces, en ese proceso es como un poco, pues,
decir, bueno, ¿cuál es mi identidad? O sea, he ido recogiendo distintas máscaras que la sociedad de alguna forma me ha querido poner a mí, a mi avatar, no a mi avatar que soy, pues ese avatar en sí, pues es un personaje que temporalmente estamos usando ahora mismo, ¿no? Lo estamos empleando para vivir en esta dimensión. Pero no somos nosotros, ¿no? Nosotros somos mucho más que este avatar, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Que hago, o sea, la primera fase que destaco en este podcast, quitarse la máscara, ¿no? Hacerte esa pregunta, ¿quién realmente eres? Antes de que te dijeran quién tenías que ser. Y luego, el segundo punto lo hablo como la conexión con el flujo vital y la interconexión de conciencias. Aquí esta es una frase un poco redundante, pero en sí es como que sientes también una conexión con el todo, ¿no? O sea, en ese despertar también hay una conexión con el todo de expansión de tu corazón y también te sientes súper conectado con el resto de personas. O sea, yo de verdad que cuando tuve mi despertar, sentía que es que era súper telepática, sentía toda la energía de las personas. Bueno, de hecho sigo siendo súper telepática, pero eso que como que en ese proceso lo sentí tan abrupto que dije, wow, o sea, es que estoy súper conectada con todos, madre mía, o sea, sentía todo lo que sentía la gente de mi alrededor, todo lo que pensaba incluso. Y decía, joder. De hecho, es que todo el dolor, hay veces que cuando ocurre, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que hubo estos atentados a civiles, os prometo que cuando hubo ese caos, que de hecho se cortaron las comunicaciones, todo eso, o sea, hubo una noche que yo me puse a llorar del dolor que sentía que les estuvieran haciendo eso a los pobres hermanos colombianos, os lo prometo, sé que sentí, uff, un dolor que me llegaba al corazón, de verdad, y es que no podía. Y en ese proceso de despertar es que todos nos unificamos de una manera tan poderosa, o sea, somos todos tan uno que dices, ostras, es que cuando le veo los ojos a la otra persona es que soy yo, o sea, es que soy yo, entonces no puedes negarlo. Es como que no podemos negar esa unidad que existe, porque es que en esta dimensión, en la tercera dimensión en la que habitamos, es que es esa ilusión, ¿no? De creer que estamos separados, pero es que no es así. Es que estamos todos unidos en conciencia y en el sentir, en todo, absolutamente en todo. Y al ser así, que somos una familia humana, pues obviamente todo lo que yace en nuestro interior también se está proyectando en nuestro exterior, ¿no? Entonces, esa fase, que la llamo la conexión con el flujo vital y la interconexión de conciencias, es como otra fase también dentro del despertar que destacaría mucho, porque notas esa unidad muy poderosamente. O sea, es muy fuerte. Y luego, la tercera, que también está con el podcast este que os comento, es el encuentro con la paz interior. O sea, en esta parte también me parece súper importante porque cuando despiertas tu ser, o sea, es que entras en un estado de paz tan profundo que dices, wow, o sea, es que no puedo estar en conflicto con absolutamente nada porque todo lo de fuera es que es una creación para crear separación, para crear conflicto. O sea, no soy yo. O sea, dejas de identificarte con todo el caos que este sistema ha creado y sabes que todo lo que reside dentro de ti es lo importante, que es tu paz. Y cuando tú ves a alguien que igual piensa diferente a ti o que te juzga por lo que sea, no te lo tomas tan de forma personal porque sabes que de alguna manera esa persona pues está viviendo su proceso, está en un momento de su vida y lo respetas, ¿no? Entonces tampoco quieres entrar en discusiones con nadie porque no lo ves necesario, o sea, no quieres convencer a nadie de nada ni tampoco tienes la necesidad de tener la razón porque solo te basta con que tú estés en paz con lo que tú y tu conciencia pues eres capaz de concebir y de ver, ¿no? Entonces, la paz interior, o sea, es que en ese proceso de despertar es tan poderoso el encontrar esa paz interior que es lo que realmente va a transformar el mundo. El que tú estés en paz contigo mismo es que es algo súper valioso y es lo que va a crear ese despertar de conciencia global, que tú estés en paz contigo mismo y que vibres en amor con los proyectos que crees, ¿no? Entonces, eso, el encuentro con la paz interior es como una tercera fase que yo creé en ese podcast, ¿no? Que dije en ese podcast. Y la cuarta fase que también digo en ese podcast es la del regreso a la infancia. El regreso a la infancia, que bueno, que hablo mucho, pues eso del niño interior, la niña interior, que es tan importante y ahora mismo también tenemos que proteger mucho a los niños, porque los niños ahora mismo están viviendo algo que de verdad
no me gusta, pero bueno, que se puede cambiar y yo sé que lo vamos a hacer muy bien todos, que todos lo estamos haciendo muy bien en realidad. Y bueno, que el regreso a la infancia pues es eso, ¿no? Lo que somos capaces de crear desde el niño, ¿no? O sea, volver a ese niño que en verdad vive en autenticidad, que está directamente conectado con la fuente, con el todo, con la creación, o sea, entonces el regreso a la infancia es fundamental también en el despertar, es recuperar ese niño, el retorno a la inocencia. La inocencia es clave para poder tener una percepción completa de la realidad, una percepción en que ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, estén en coherencia, ¿no? Estén juntos y estén armonizados. Entonces es a partir de ahí que si armonizamos esos dos hemisferios, somos magos de la realidad. O sea, hay un equilibrio, un balance de fuerzas que nos lleva a poder, pues eso, crear ese humano poderoso, co-creador, manifestador. Entonces, yo diría eso. Esas 4 fases las digo en el podcast número 10, que bueno, es el podcast que se titula Escucha tu verdad, que es un podcast muy poderoso y que, bueno, todos los podcasts que hago, pues, pues comunico, proyecto todo aquello que viví, ¿no? En mi despertar y que de alguna forma, pues bueno, si alguno resuena con lo que yo digo en algún podcast, pues oye, yo estoy súper agradecida que lo escuchéis y que también pues comentéis y que tengáis vuestras opiniones. Entonces, si alguno me quiere hacer alguna pregunta o si queréis, pues eso, contarme alguna experiencia que hayáis tenido en ese proceso, que en verdad el despertar de conciencia, el despertar espiritual, es una bendición, en realidad es una bendición para todo aquel que lo vive porque te permite salir de tu zona de confort, te permite reinventarte, te permite abrir pues todo lo que eres, ¿no? Y te sientes libre, vuelves a ser un alma libre en este mundo que parece que te quiere atar por todas partes. Tú al fin eres libre y eso es muy poderoso, o sea, tu propia existencia se convierte en una revolución, ¿no? Se convierte en un desate de libertad, de conciencia y eso inspira a otras personas, o sea, en verdad yo creo que todos venimos a este mundo a inspirar a otros, o sea, y todos también tenemos una sabiduría increíble, o sea, y yo creo que lo importante ahora pues es recordar, ¿no? Es recordar todo aquello que somos, o sea, porque es que venimos aquí a este mundo a recordar, también a aprender hasta cierto punto, pero sobre todo a recordar, ¿no? Y desvanecer ese velo de la ilusión, ¿no? Ese velo que antes de venir a la Tierra, pues hay un contrato de por medio que nos hace olvidar, ¿no? Que nos hace olvidar, pues de alguna forma, todo eso que en verdad somos, que es esa conciencia, ese yo superior, todo eso que somos en verdad, ¿no? Entonces, es muy bonito este proceso de despertar y hay muchos despertares a lo largo de la vida, lo que os digo, o sea, este es el primero que yo he vivido y que, wow, o sea, me caló por completo y me dejó alucinada ver que había defendido una identidad que yo no era y que me merecía ser mejor, me merecía ser una mujer poderosa, una mujer que se merece cosas buenas y cambiar totalmente su programación para poder manifestar esa verdadera esencia que soy, ¿no? Entonces, yo de verdad deseo de todo corazón que toda la humanidad completa, todos nos abramos, que vayamos más allá de los velos de la ilusión, que escuchemos a nuestro corazón, que escuchemos todo aquello que en verdad somos, que tampoco es nuestra culpa habernos olvidado, o sea, la culpa no existe, como dice mi amigo Daniel Calleja. La culpa no existe, es una creación de la mente. La culpa no existe, entonces todo aquello que nos quiera torturar o que nos quiera limitar viene de la mente. Nosotros somos seres de amor, somos seres llenos de amor. Y entrar en esa programación caótica, entrar en ese estado que nos quieren meter a todos de atraparnos, ¿no? Los Smiths de la Matrix. Pues no hay que entrar en esa narrativa, ¿no? Hay que ir más allá. Entonces, eso que hay que trabajar ese diálogo interno, trabajarnos, escucharnos, tratarnos con amor, hablarnos
de decirnos, merezco que me pasen cosas buenas. Este está siendo mi mantra de estos días, merezco que me pasen cosas buenas, merezco que me pasen cosas buenas, y así, repetírtelo, y en verdad es que vas a ir atrayendo cada persona, vas a ir atrayendo cada oportunidad. Es que el despertar de conciencia y de espiritual es que te hace darte cuenta de lo poderoso que eres y que, wow, o sea, es que has estado viviendo en una ignorancia tan o sea, tan absoluta, y dices, ostras, madre mía. Pero tampoco te sientes culpable. De hecho, es que todo aquello que viviste en ese estado de inconsciencia, bueno, sí, fue necesario, fue muy necesario para volver a ti, ¿no? Para recordar que eres luz y que Dios habita en ti, que eres un reflejo claro de Dios, y que ese periodo que te alejaste de Él o de ella, de Dios, pues fue necesario para descubrir distintas facetas de ti. Y es bonito. Ay, que me voy a emocionar de nuevo. No, que se me corre horrible. Entonces eso, que muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Y gracias a todos mis hermanos que crean luz, que creen en todos sus proyectos, que creen en sí mismos y que están trayendo pues cosas buenas, ¿no? Y que están recordando a la gente cosas muy importantes, ¿no? Que van a ayudar a que toda esta oscuridad se desvanezca y que al fin pues podamos tener esa humanidad que todos nos merecemos, porque es así. Todos desde pequeñitos venimos aquí ilusionados con ganas de pasárnoslo pipa, porque la vida es un carnaval. Entonces eso, que voy a leeros ahora los comentarios, que si no me voy a poner a llorar y no quiero seguir hablando. Vale, a ver, ¿qué me decís? Ay, por Dios. Ay, muchas gracias, Ana. Ay, gracias, Silvia. Pues sí, que de verdad, que sois maravillosos. Tenemos que acordarnos de eso, que somos maravillosos todos. Ay. ¿Cómo recordar para despertar? Ah, vale. Ahora te digo. ¿Piensas conocer Machu Picchu? Wow, me encantaría ir a Machu Picchu, de verdad. Uf. Es que es mi sueño estar ahí. Y sé que si estoy ahí es que me van a pasar muchas cosas. O sea, sería una realización completa estar en Machu Picchu, la verdad. Tenía ganas de escuchar tus vídeos. Yo creo que aún no desperté a pesar de estar abierta. Es que el tema del despertar es que es tan complejo. Cada uno lo vive a su manera, ¿vale? O sea, yo creo que también puede ocurrir de que hay despertares externos. O sea, yo creo que ahora mismo la gente que igual todavía vive un poco en esa neutralidad de que no sabe lo que está pasando, que está confusa, pues necesita de despertares externos, detonantes externos, para que eso les lleve a un despertar interior, un despertar, pues eso, que les ayude a entrar en introspección, ¿no? Pero también puede pasar que tú tengas un despertar interno y que luego eso detone a un despertar más exterior. O sea, puede pasar las dos cosas. Entonces eso, que oye, por algo se empieza en alguien, por algo se empieza. No hay por qué forzar, ¿no? El despertar es un proceso gradual y al final es que lleva toda la vida. O sea, es que la vida, la experiencia espiritual es que es la vida misma. Entonces, es lo bello de vivir. Y a ver, ay, Dios mío, que me habláis. Gracias por este vídeo, tenemos que conectarnos a sentir todos, eso es, sí. Y cómo saber que estoy despertando, cómo saber la primera persona. Ay, pues os recomendaría escuchar mis podcasts para que tampoco me explaye mucho en este directo, pero o sea, os diría que el despertar llega en el momento que tu alma lo pide. O sea, no es que tú... Bueno, a ver, tampoco voy a cerrarlo. No quiero cerrar nada. O sea, tampoco tengo la razón de todo. Pero yo creo que nuestra alma es la que nos hace despertar. No somos nosotros conscientemente, sino que es nuestra alma la que nos está pidiendo un cambio. Entonces, yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Ahora, en mi caso fue mi alma la que despertó. Y mi petición nació del corazón. Entonces, nuestro corazón es un portal. Nuestro corazón es un portal y cuando lo abrimos, estamos dejando que información entre y que información salga. Entonces, el universo, todos los seres del universo, nuestros hermanos galácticos, nuestros hermanos de las estrellas, también se comunican con nosotros a través del corazón. Entonces,
Es así. Cuando tú pides de corazón algo o deseas de corazón algo a alguien, de verdad, que es tan poderoso, o sea, ¿cómo nos han hecho creer que somos? O sea, nos han limitado por completo nuestra visión de lo que realmente somos. Tenemos que terminar con eso, tenemos que recuperar. O sea, y tampoco hay que echarles la culpa a ellos, no son los malos de la historia, o sea, ellos también están cumpliendo su plan divino, o sea, tampoco hay que echarles la culpa a los oscuros, o sea, ellos también están cumpliendo su plan divino. Entonces, como estamos en este universo dual, en este plano dual, hay que respetar el libre albedrío, sobre todo de la gente, de cuándo va a despertar, no forzar nada. Y al mismo tiempo, pues eso, permitirte abrir tu corazón y desear de corazón, como lo estoy haciendo yo ahora mismo también, y todo lo que hago en este podcast también lo hago así, pues que la humanidad se transforme, que la humanidad se transforme y que todo empieza desde mí, todo empieza desde mí, y desde el momento en que yo me cambio a mí y reside la paz en mí, es ahí cuando estoy cambiando el mundo. Entonces, cuando haya paz, cuando no haya dualidad, cuando no haya enfrentamiento, cuando realmente sea todo unificado, es que podremos manifestar todo. Entonces, y ser todo, ser uno todos. Entonces, de verdad que os recomendaría para los que me preguntéis lo de despertar, que escuchéis mi podcast y si queréis hablar conmigo personalmente, pues yo encantada de escucharos vuestras experiencias, todo lo que hayáis vivido, yo de corazón os escucho. Porque a eso es a lo que he venido, es mi propósito, mi misión y claramente el despertar pues te lleva a ti de vuelta, te lleva a quien eres y a crear tu cielo en la tierra. Entonces, bueno, yo ahora estoy creando el mío y espero que todos poco a poco seamos capaces de lograrlo, porque nos lo merecemos. Bueno, chicos, pues yo creo que ya me voy a ir. He abierto mucho de mí en este directo, pero estoy súper agradecida a todos los que habéis estado presentes. Gracias, gracias, gracias de corazón. Y espero que el mensaje os haya sido de ayuda. Creo que también me he dejado muchas cosas por el camino, pero bueno, que creo que he dejado lo mejor de mí dentro de este directo y espero que os deseo todas las bendiciones del mundo, os deseo todo lo mejor y que este año y todos los que lleguen sean de abundancia, de amor, de salud, de muchísima salud para todos y que nuestro poder está aquí, sobre todo aquí, pero también está aquí. Porque aquí hay que reprogramar muchas cositas para que esto también pues esté en coherencia, ¿no? Pues eso, gracias, gracias, gracias de corazón. Os amo. Estamos en contacto todos, ¿vale? Gracias por seguir mi podcast y por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias. Os quiero mucho. Gracias, nos vemos. Chao, chao.